La línea 3 prepara los documentos para su conservación a largo plazo y garantiza un acceso seguro y controlado a la memoria legislativa del país. Nuestra línea se encarga de realizar una de las principales tareas de todo este proyecto, que es realizar el proceso de organización de los expedientes donde reposan los proyectos de actos legislativos y de ley de nuestro país, precisamente desde la vigencia de 1962 hasta la actualidad. Como resultado final, logramos intervenir 803 metros lineales de documentación, garantizando la estabilización, control y disponibilidad de fondos documentales estratégicos para la consulta técnica y ciudadana. También intervenimos otras series conocidas como gacetas, actas de plenaria, que pertenecen al Archivo Legislativo de Senado y de Cámara, que dentro de su intervención se dividen en los siguientes procesos. 1. Se realiza el proceso de clasificación, la cual debe ser realizada por periodos legislativos, conforme a la normativa vigente de la época. Ahora bien, su ordenación es conforme al orden de procedencia, que es respetar y no mezclar las distintas dependencias que van formando el expediente de un proyecto de ley o en su defecto de un acto legislativo. En esta línea 3 de organización se está llevando a cabo los procesos archivísticos, tales como la elaboración de clasificación, organización, foliación, FUIT y rotulación. Estas actividades se aplicaron a las series documentales tales como historias clínicas, historias ontológicas, historias laborales UTL, historias laborales del área legislativa y también las historias de bienestar social, médicas y urgencias. Asimismo, con base a los lineamientos establecidos previamente, también realizamos el proceso de foliación e inventario. Este último requiere una descripción un poco profunda de los proyectos para facilitar asimismo la búsqueda. Y por último, se realiza una propuesta de eliminación de las copias que se evidencien en el expediente. Realizamos una hoja de control para facilitar la búsqueda física en el mismo y procedemos a rotular. Dentro de los procesos realizados, ejecutamos clasificación archivística por periodos históricos entre 1945 y 1965, entre el 66 y 77, asignando los códigos correspondientes a esos periodos. También desarrollamos procesos de organización documental, restaurando el orden original y el principio de procedencia, junto con la foliación técnica bajo los lineamientos del Archivo General de la Nación. Adicionalmente, elaboramos el formato único de inventario documental, herramienta clave para localizar de manera inmediata y recuperar eficientemente la información. Entre las cifras que se destacan en la organización fueron 1040 cajas documentales con su hoja de control, registros técnicos en el inventario FUIT. El equipo de organización realiza diariamente un trabajo técnico y detallado que consiste en la lectura minuciosa de cada expediente, con el fin de identificar, clasificar y ordenar correctamente los documentos que lo componen, conforme al trámite legislativo. En el caso específico de los proyectos de ley, el equipo analiza cada documento para determinar su procedencia, su orden original, su estado dentro del trámite legislativo y su correcta ubicación dentro del expediente. Asimismo, se identifican anexos, soportes y documentos que sean relacionados, garantizando que cada pieza documental esté completa y organizada. Este trabajo es fundamental porque permite que los expedientes se encuentren íntegros, ordenados y comprensibles, lo que facilita en los procesos posteriores de la digitalización. Desde organización se estructuran y ordenan los documentos conforme a los lineamientos establecidos y se preparan para su adecuada digitalización, lo que permite que el equipo técnico de digitalización realice el escaneo de manera eficiente y sin reprocesos. Asimismo, existe una comunicación permanente con los equipos de digitalización
y descripción, garantizando que la información organizada responda a las necesidades del proyecto. La línea de descripción documental se encarga de la recopilación, análisis y síntesis de los documentos histórico-legislativos producidos por el Congreso de la República a lo largo de 200 años de historia. Junto a esta recopilación y análisis se suma el trabajo de construcción de un manual de paleografía y de una guía de contexto histórico que le da al usuario el acceso más cercano a estos documentos. Diariamente los historiadores que conforman el equipo de descripción se encargan de hacer el registro y análisis de esta información. Cabe resaltar que en la línea de descripción utilizamos la norma de descripción archivística ISAT-G, la cual consta de 6 áreas de descripción, así como 40 campos que componen esta descripción completa. Cada registro equivale a un documento escrito. Esto sumado también al proceso de investigación que se está adelantando y de manera articulada con los procesos de descripción para acercar al ciudadano y a los investigadores a todo el proceso legislativo en perspectiva histórica. En nuestro equipo de trabajo tenemos varias modalidades de descripción, presencial en la sala de consulta del AGN, tenemos procesos asociados en la sede de FUNSA, de conservación puntual y descripción virtual. La descripción se articula particularmente con la línea de organización, ya que esta le proporciona los insumos bases para la descripción. En ese sentido, la organización es fundamental para que presente, digamos, los documentos organizados y coherentes para que se pueda hacer dicho proceso. En el caso de la digitalización, hay una relación entre los PDFs y las imágenes que producen esta línea, con los cuales posteriormente pasan a la línea de descripción, con los cuales los historiadores van a hacer su análisis de contexto histórico y van a hacer los resúmenes que necesitan los investigadores. En esta fase del proyecto, la línea de descripción ha recuperado documentos manuscritos del siglo XIX, mecanografiados e impresos del siglo XX, consolidando así una recuperación del patrimonio legislativo de la República de Colombia. En el marco del Convenio Interadministrativo 1941-2025, suscrito con el Archivo General de la Nación, hemos logrado avanzar en la descripción completa de los fondos Congreso, Propuestas Ciudadanas, Congresito, y continuamos en el avance de la descripción del Fondo Archivo Histórico Legislativo, que es uno de los más grandes que compone este proyecto de descripción documental. El proceso de descripción documental no se puede saltar porque es fundamental para la generación de los metadatos que posteriormente servirán en la plataforma de consulta. Realizamos una verificación detallada de cada ficha de descripción, en donde revisamos títulos, fechas, alcance y contenido y todos los metadatos críticos susceptibles de error. Desde la línea de descripción documental se tenía una meta inicial de 914.000 registros documentales, pero al día se llevan 1.091.000 registros documentales realizados, por lo que se superó la meta. Sumado a esta fase, se realizó desde el Archivo General de la Nación, se intervinieron los fondos que tienen que ver con el Congreso de la República, que se encontraron en una fase previa de investigación. Los fondos que se han trabajado hasta ahora son el Fondo Congreso, el Fondo Congresito, Asamblea Nacional Constituyente, el más grande que sería el Fondo Archivo Histórico Legislativo y el Fondo Propuestas Ciudadanas. Igualmente, de manera interna, se trabajaron 3 fondos de la Cámara de Representantes. Se trabajó el Fondo Proyectos de Ley, el Fondo Proposiciones y el Fondo Actas de Sesiones Plenarias. Además, realizamos controles diarios y semanales para verificar la cantidad de errores que se presentan y solucionarlos, corregirlos a tiempo y que se alineen al protocolo único de descripción. Vemos éxito cuando los campos críticos no presentan inconsistencias, los lotes se liberan sin necesidad de reprocesos y el equipo mantiene resultados estables.
Esa consistencia técnica y operativa indica que el equipo está aplicando correctamente la metodología. Digitalizar es transformar el patrimonio físico en conocimiento accesible. La línea 7 convierte los documentos de la Cámara de Representantes en activos digitales confiables. Garantizamos su preservación, accesibilidad y disponibilidad a largo plazo dentro del sistema de gestión documental y de la información. El proceso de digitalización es clave para preservar la información y facilitar el acceso al conocimiento. No solo protege los documentos del deterioro o pérdida, sino que también permite que la información esté disponible de forma rápida, segura y organizada, contribuyendo al desarrollo y la modernización de los procesos. Cuando los documentos ya están digitalizados, se realiza un control de calidad interno, verifica que cada documento digital sea idéntico al físico. Además, se comprueba que el formato único de inventario documental FUI coincida con la caja física y se procede a renombrar cada archivo. Dentro de este proceso revisamos que la documentación se encuentre en buen estado. Luego se verifica que la configuración técnica del escáner contenga los metadatos estipulados, verificando que la ruta de salida sea formatos TIFF y PDF. En esta fase del proyecto se cuenta con una sede de digitalización de tomos ubicada en la Biblioteca Luis Ángel Arango, la cual dispone de los recursos técnicos y operativos necesarios para llevar a cabo el proceso de conversión de documentos físicos a formato digital, garantizando la preservación, organización y acceso eficiente a la información. La línea de restauración documental contribuye de forma decisiva a la preservación del acervo. Garantiza que los documentos restaurados puedan ser consultados, preservados y digitalizados sin riesgo. En FUNSA, el Archivo Histórico Legislativo, en donde alcanzamos unos 2 millones de folios limpios, unos 1.700 libros intervenidos. También hicimos una calidad casi al 100% de unos casi 3.000 tomos a los que llegamos a la fecha. También hicimos proceso de estabilización, hicimos proceso de identificación de deterioro. Se enviaron una totalidad para esta fase de 73 tomos al laboratorio AGN por biodeterioro y recibimos de Tecnomar alrededor de 2.500 tomos y se le entregaron a Tecnomar alrededor de 4.000 tomos. Esas son aproximadas las cifras de AGN FUNSA. En AGN Centro intervenimos Congreso, Congresito, Asamblea Nacional Constituyente, propuestas ciudadanas y lo que fue publicaciones seriadas al 100%, con un avance de publicaciones seriadas de 32 libros, 32 tomos y alrededor de 200.000 folios limpios. En el área de foliación hicimos unos 180.000 tomos y también en calidad hicimos alrededor de casi el 100% de la calidad para foliación. Por otro lado, estamos con el acuerdo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la BLA. Empezó recientemente, hace muy poco. Llevamos más o menos desde el área de conservación un proceso de análisis, estabilización dentro de 3 actas que llevamos, en promedio unos 60 tomos que se componen de unos 13.000 folios, de los cuales salieron para estabilización unos 300 o 500 folios y revisamos al 100% unos 13.000 folios para
definición de diagnóstico de estado de conservación. Tengo logros obtenidos, es haber logrado estabilizar prácticamente el 99% del archivo histórico legislativo, que es uno de los acervos más grandes que tenemos en el proyecto, digamos que es el más grande, se compone de 5.179 tomos, que equivalen más o menos a más de 2 millones de folios. Estamos hablando de un logro obtenido que es absurdamente relevante en el proceso. Recuperamos a nivel físico los libros, logramos estabilizarlos y devolverles como, recuperarlos y devolverles como esas propiedades físicas que tenían y que deben tener para conservarse apropiadamente. En el tema de los fondos de AGN Centro, eran fondos un poco más modernos, sin embargo también toda la estabilización y la limpieza mecánica que se le hizo logró también recuperarlos y estabilizarlos de manera importante. Y en la Biblioteca Luis Ángel Arango hemos logrado detectar algunas fallas que han venido teniendo los libros de manera estructural y mecánica, haciendo que el acervo perdure y que el acervo sea un acervo que se pueda consultar y que se pueda a futuro digitalizar y posteriormente describir cómo es el objeto de todo el proyecto. En esta parte en donde nos encontramos se encuentran básicamente 2 áreas delimitadas, que son el área de intervenciones puntuales y la parte trasera, que está separada por una división por contaminación, que es donde se encuentran los chicos que nos colaboran con la limpieza mecánica en seco. El proceso técnico inicia con la limpieza mecánica en seco. No es solo una remoción de suciedad, es una labor de estabilización donde retiramos partículas abrasivas y depósitos exógenos que actúan como catalizadores de la oxidación. Al emplear herramientas especializadas, detenemos el avance de la acidez y protegemos las tintas ferrogálicas, elementos críticos cuya degradación química pondrían en riesgo la legibilidad del patrimonio legislativo. Posteriormente, las unidades con inestabilidad física son sometidas a intervenciones puntuales. En esta fase, el inventario técnico se convierte en la principal herramienta de conservación preventiva. Cada tomo es diagnosticado para detectar patologías como el biodeterioro o la fragilidad celulósica. Realizamos uniones de rasgaduras y refuerzos estructurales que devuelvan la tensión mecánica al documento, asegurando que éste soporte la manipulación sin pérdida de unidades de información. Finalmente, los documentos intervenidos se trasladan al área de depósito bajo estrictos parámetros ambientales controlados. Esta etapa de custodia técnica es la que garantiza la bioseguridad del fondo, evitando la proliferación de esporas y microorganismos. Así, la Cámara de Representantes y el Archivo General de la Nación aseguran que la historia legislativa del país no solo sea digitalizable, sino que permanezca como un activo físico robusto, íntegro y químicamente estable.